Bueno, señores, anoche se produjo un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter, específicamente entre Honduras y Cuba, diríamos, en las aguas de Honduras y Cuba. Este sismo provocó una alerta de tsunami para varias islas del Caribe y para territorio continental de Centroamérica. Es importante tomar en cuenta que muchísima gente en este país ni cuenta se dio de lo que ocurrió y es un sismo de una magnitud importante. 7.6 grados es una magnitud considerable que de haberse producido en tierra pudo haber causado daños importantes a la infraestructura de algún país. Llamo la atención sobre este asunto porque cada vez que ocurre una alerta de esta naturaleza o cuando se produce un sismo con una magnitud tan elevada, nos volvemos a preguntar qué sabemos de los sismos, qué tan informados estamos y nos damos cuenta de la falta de educación que tenemos en nuestro país con relación a estos temas. Ayer, anoche, cuando se produjo esa alerta de tsunami, extrañamente, y digo extrañamente, la alerta de tsunami no alcanzó a la República Dominicana. Vamos a mostrar este mapa que es del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Como pueden ver en las imágenes, el sismo se produjo, como dije anteriormente, entre Honduras y Cuba. Si alejo un poquito el mapa, ustedes se pueden dar cuenta de su ubicación. Cuando ampliamos, ustedes se van a dar cuenta de que esa línea roja que ustedes ven aquí es la placa tectónica que divide la placa del Caribe, que sería este territorio, con la placa del norte. Cuando se produce un movimiento fuerte entre esas dos capas, eso es lo que hace que en muchas ocasiones haya mayores posibilidades de que se produzca un tsunami. Quizá para explicarlo más fácil, imagínese que se mueven, usted tiene las dos manos dentro del agua, las mueve rápido, obviamente se produce un movimiento de olas. Entonces, se puede generar un tsunami. ¿Qué pasa? Que no tenemos aquí información ni siquiera de cómo se mueven las alertas ante tsunami. Si esa alerta hubiera impactado a la República Dominicana, ¿qué tipo de información deberíamos tener? ¿Qué la población debe hacer? Lo que nos sirve para indicar a las autoridades que este tipo de información no puede depender de que en un territorio puntual un proyecto manejado por algún organismo internacional trabaje con una comunidad, sino que este es un proceso de educación que debe abarcar a todos los ciudadanos. Vamos a mostrarle unas imágenes breves que pueden orientar a la gente sobre qué es un tsunami, qué puede hacer en caso de que se produzcan algunas situaciones muy específicas. No me la pasen automáticas, por favor, dejen la anterior, sí, dejen la primera, por favor, no las pasen automáticas para que les pueda indicar rápidamente algunas cuestiones que probablemente puedan ayudar a quienes nos están mirando en este momento. Vamos a ver la primera, que indica qué es un tsunami. ¿La podemos poner? Ok. El tsunami es una serie de olas de gran volumen que se generan principalmente después de que un terremoto tiene un epicentro en el mar. Hay otros factores que pueden generarlo, pero digamos que este es el más común. Estas olas lo que hacen es que se desplazan a gran velocidad y en la medida en que se va acumulando agua una tras otra, esas olas van creciendo en volumen. Por eso cuando llegan a la costa pueden ser de una intensidad muy alta, pueden ser muy fuertes, estamos hablando de olas que pueden entrar por encima de los 50 kilómetros por hora. No necesariamente esa ola es alta, pero sí tiene mucha fuerza, por eso es capaz de derribar muchas cosas. Vamos a ver algunas orientaciones que pueden servir para orientar a la gente que vive sobre todo en la zona de costa de nuestro país y que creo que pueden hacer un aporte. Vamos a ver las otras imágenes, por favor. La siguiente, ¿qué debes saber? Si estás en una playa, la siguiente, por favor. Si estás en una playa o estás cerca del mar y sientes un temblor de tierra que está muy fuerte, imagínense la gente que vive en la costa de nuestro país, que esta es una isla, y el temblor es muy fuerte, que te dificulta mantenerte en pie. La principal orientación es que uno se aleje de la costa. No tiene que esperar a que las autoridades le digan lo que está ocurriendo. Si el temblor es muy fuerte, tú puedes estar en la playa bañándote y tienes dificultad para mantenerte en pie, lo primero que tienes que hacer es alejarte de la costa cuanto antes, caminar hacia una zona preferiblemente alta y lo más alejada del mar posible, porque el tsunami puede generarse en una zona lejos de la costa y te puede dar tiempo
a llegar a un lugar seguro. A veces el tiempo puede ser de 10 minutos, de 15, pero tenemos tsunamis que se han generado y que te dan tiempo hasta de 1 hora. Como tú no tienes esa información, tú lo que tienes que hacer es alejarte de la costa y dirigirte hacia un lugar lo más alto posible o lo más lejos posible y espera las orientaciones de las autoridades. En la siguiente gráfica, si estás en la playa y ves que el mar se recoge, que el mar se retira, que se echa hacia atrás, puede que tú no hayas sentido el temblor, pero eso se produjo cerca, se produjo a una distancia alejada de tu territorio. A veces, no siempre, el mar se retira y la playa se crece. Inmediatamente tú ves ese fenómeno, en vez de salir a hacer fotos para subirla a Instagram, aléjate de la costa y vete hacia una zona alta, porque el mar se retira y luego viene con muchísima fuerza. Y en algún otro momento podemos mostrar imágenes de por qué muchas personas, sobre todo extranjeros que están en ciudades donde no son frecuentes los tsunamis, han muerto porque lo que hacen es que le llama la atención el fenómeno y salen y se acercan a grabar. Y cuando ven que los barcos se quedan en la tierra seca, cuando ven que el mar se retira, lo que hacen es acercarse al peligro. Y por último, si uno recibe una información oficial que indique que hay un peligro, que hay una alerta o una alarma de tsunami, igual, aléjense del mar, pero también aléjense de las desembocaduras de ríos que están cerca del mar, obviamente, porque a veces la ola del tsunami entra con mucha fuerza a través de los canales que están, los canales de riego o los ríos y arroyos que desembocan en el mar, se convierte en un canal perfecto para que la ola del mar entre con mucha fuerza y se desborde. Lo ideal sería que aquí hubiera rutas de evacuación en todas las ciudades. He sido testigo de zonas donde se ha trabajado con establecer ruta de evacuación después de un levantamiento y la gente coge las señales para ponerla como protector del lodo de los motores o para hacer cosas en su casa. Lamentablemente eso ocurre en nuestro país, lo que nos demuestra una gran falta de conciencia. Es importante que la gente se organice y he querido aprovechar esta ocasión para orientar a la gente. Organícese, pídale a los organismos de emergencia que ayuden a trazar un plan de evacuación, que les orienten. Aquí Defensa Civil, los bomberos trabajan de manera gratuita, ofrecen de manera gratuita seminarios y capacitación a las comunidades, sobre todo la gente que vive en costa debería tener este tipo de información, pero todo el mundo, porque tú no sabes el día que tú puedes estar en la playa y que seas tú el que te encuentres en una situación de riesgo. Muy importantes estas informaciones y orientaciones que da Amelia sobre este fenómeno natural, el tema de los temblores, los tsunamis, que pueden afectar nuestro país y que requiere que la población esté alerta y tome las medidas de precaución para evitar ser afectada por un fenómeno natural de esta naturaleza. Finalmente decir, Javier, simplemente que afortunadamente la alerta de tsunami después se descontinuó. Sí. República Dominicana no estaba dentro de los países que tenían la alerta, pero resulta extraño porque varios países de la región del Caribe sí tenían esta alerta. Bueno, además de los fenómenos naturales, hay fenómenos sociales, fenómenos políticos, a los que nosotros damos seguimiento desde acá, desde el programa. Y hay una situación que se va a presentar esta semana y que es importante que tengamos en cuenta, y es que el próximo viernes, día 12 de febrero, concluye la actual legislatura del Congreso Nacional. Pero lo novedoso, lo preocupante de la conclusión de esta legislatura es que van a perimir una serie de proyectos de leyes importantísimos para la vida democrática, para la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Y bueno, va a implicar que estos proyectos pues tengan que ser reintroducidos en el Congreso Nacional. Y hay dos de ellos que tienen que ver con el sistema político dominicano, y es la ley o el proyecto de ley de partidos políticos o el proyecto de reforma de la ley actual de la ley electoral en la República Dominicana. Con el cierre de estas legislaturas, estos proyectos ya perimirían porque tienen 2 periodos después de que en el año 2017
en la primera legislatura de ese año, pues se presentara por parte de la Junta Central Electoral o se reintrodujeran de nuevo estos proyectos. Y digo que se introdujeran de nuevo porque son proyectos que tienen más de 15 años, 17 años, sobre todo el proyecto de ley de partidos políticos, debatiéndose en el Congreso Nacional sin que termine de aprobarse esta legislación. Ahora mismo hay una serie de aspectos de diferencia, de contradicciones que son las que han impedido que este proyecto de ley de partidos políticos se apruebe, fundamentalmente el tema de las primarias internas de los partidos políticos y primarias abiertas o primarias cerradas, que es el debate interno que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, y ese debate interno ha impedido que el Congreso Nacional, que había avanzado en el establecimiento de amplios consensos con relación al proyecto de ley de partidos políticos, pues concluya con su trabajo. Y estamos hablando de una comisión bicameral que a lo largo del año 2017 avanzó significativamente en comparación con otros periodos y otros momentos en el que este proyecto de ley se estaba conociendo. Pero está ese tema que está impidiendo la aprobación de la ley de partidos políticos. Está el tema de la cuota femenina y está el tema del financiamiento político, sobre todo tope de financiamiento, tope de gasto, que son los temas en los que no hay consenso. Pero uno puede decir que esas diferencias que actualmente existen con relación al proyecto de ley de partidos políticos son nuevas excusas de los partidos políticos en la República Dominicana para no terminar de aprobar una ley de partidos o una ley electoral que vendrían a suponer un mayor control y una mayor fiscalización de las elecciones y de la vida interna de los partidos políticos. Ha sido clara en distintas oportunidades la resistencia de los partidos políticos a que estos proyectos de ley se aprueben. En esta ocasión y durante muchos años el obstáculo lo ha tenido el actual partido en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana, pero hay otros partidos que han estado en el poder y que no han hecho propicia, no han promovido la aprobación de una ley de esta naturaleza. ¿Cuál es el problema? Bueno, que podemos llegar a un proceso electoral en el año 2020 sin un marco jurídico que regule la competencia electoral o la vida de los partidos políticos. Es más, el presidente de la Junta Central Electoral recientemente dijo que si la ley de partidos políticos o la ley electoral no se aprueban antes de agosto de este año, aunque se aprueben posteriormente, no va a ser posible implementarlas para las elecciones del año 2020. ¿Y qué supone? Parches, como siempre, ¿no? Implementar una parte, claro, y la otra cosa se queda. ¿Qué supone esto? Bueno, que lleguemos a un proceso electoral sin una legislación que regule y controle la competencia política, y vamos a llegar a un proceso electoral que de por sí es complejo, y todo esto anuncia que muy probablemente tengamos unas elecciones en el año 2020 no solo complejas, sino cargada de una crisis que puede afectar la credibilidad del sistema electoral, la credibilidad de la democracia en nuestro país. Así hay que ver qué va a pasar definitivamente con esto. El legislador, el diputado del PRM, Víctor Leaza, hablaba de que la Junta Central Electoral podría inmediatamente proponer nuevas veces, introducir la ley de partidos políticos y la ley electoral con los avances que ha habido hasta ahora desde la comisión bicameral. Es lamentable. Lo primero es que, Javier, la ley del 97 existe. Hay que decir eso. Se ha quedado desfasada en muchos aspectos con relación a la aprobación de la Constitución del año 2010, pero eso no significa que la Junta Central Electoral no tenga la facultad para regular muchos de los aspectos que se busca mejorar en la nueva ley electoral y la nueva ley de partidos.
Lo digo porque a veces hay quien quiere beneficiarse de ese discurso para hacer entender que la Junta Central Electoral no tiene facultad para regular a los partidos políticos, y eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que la ley se ha quedado limitada, digamos así, y que el empuje de la ley electoral y la ley de partidos nueva lo que haría es identificar esos huecos que hoy en día existen para mejorar esa fiscalización, ese seguimiento y ese control que la Junta puede tener sobre los partidos políticos. Dicho esto, está el otro tema, lo de la reintroducción para la nueva legislatura. Ya se había prometido a la sociedad dominicana que en esta legislatura se iba a terminar el proceso de discusión sobre toda la ley de partidos, aunque hay quien entiende que como son complementarias ambas leyes, debería llegar su aprobación prácticamente en conjunto, para que no se deje una cosa fuera de la otra y que no se identifiquen problemas posteriores. Son las mismas organizaciones políticas que se comprometieron a aprobarlas en este año las que no han cumplido con lo prometido. Y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno, que precisamente desde el gobierno se maneja muy bien en materia de comunicación cuando le conviene y cuando no hace silencio. El tema de la ley de partidos está bloqueado porque quisieron meter una supuesta discusión sobre las primarias que al final y en el fondo lo que ha hecho es obstaculizar la aprobación de la ley adrede, porque ellos no están en eso. No les interesa, y en este caso, de verdad, que el principal obstáculo lo ha puesto el Partido de la Liberación Dominicana, y no es la primera vez. Ya hace un par de años que nos vimos ante la posibilidad de aprobar una ley de partidos consensuada por las organizaciones políticas con la mediación de Monseñor Agripino Núñez Collado, y cuando se llegó al Congreso con el proyecto que supuestamente había sido consensuado, el Partido de la Liberación Dominicana depositó otro, y eso generó una crisis que nos llevó hacia atrás. O sea, es la segunda vez que el partido que tiene ya 4 periodos gobernando este país bloquea la ley de partidos y la ley electoral en el Congreso. Eso no significa que a la hora de introducir el proyecto y que se llegue a los debates, todos estarán de acuerdo con lo que la comisión bicameral proponga, y debe darse el espacio para esa discusión. Incluso hay diferencias en algunos temas y para eso existe el Congreso, y quisiéramos ver que se produzcan debates interesantes en el Congreso, que haya diferencias y que esas votaciones marquen una distinción entre una organización política y otra, porque no podemos esperar que todos actúen igual. Eso es lo que hemos estado reclamando, incluso las diferencias entre las organizaciones políticas de nuestro país, porque en los últimos años lo que vemos es que actúan todos igual. Ahora, ¿qué ha quedado demostrado? Que aquí hay organizaciones políticas y dirigentes de organizaciones políticas que están más preocupados por organizarse internamente y echar su pleito dentro que por organizar la estructura político-partidaria de la República Dominicana, lo que contribuiría con la democracia. Al final, incluso beneficiaría a todos, no a una organización política en particular. Y ha quedado demostrado que incluso hay algunas organizaciones políticas que han decidido en meses organizar un padrón electoral y se sienten confiados con ese proceso. Vamos a ver cómo termina, como el caso del Partido Revolucionario Moderno, mientras otras organizaciones dicen que no da tiempo a organizarse internamente en ese sentido, pero sí están levantando firmas para candidatos propios. Entonces uno no comprende cuáles son, o más bien, uno ve muy claro cuáles son sus prioridades. Lo que no comprende es que esta ciudadanía y los mismos militantes de las fuerzas políticas no tengan la capacidad de pedirle a su dirigencia que actúe diferente. Y en la medida en que eso ocurra, este país se va a organizar. Que la gente que pertenece, que milita, que se inscribe, que forma parte de la membresía de esas organizaciones políticas, sean las primeras en levantar la voz y en decirle a sus dirigentes: aquí tiene que haber renovación, aquí tenemos que actuar diferente, necesitamos transparencia, la cúpula no puede ser la única que tiene una voz que se escuche, se tienen que respetar los estatutos. En la medida que eso ocurra de abajo hacia arriba, aquí vamos a funcionar distintos. Mientras sigamos dejando que quien tiene el poder en sus manos lo siga ejerciendo, aplastando a los demás, continuaremos viendo lo que acaba de ocurrir. Se termina la legislatura
y no tenemos una ley de partidos, una ley electoral. El problema es que los partidos políticos se exponen a que la crisis del sistema de partidos en la República Dominicana se siga profundizando como ha estado pasando. Y ya las encuestas han estado evidenciando que los partidos políticos tradicionales van perdiendo fuerza, van perdiendo credibilidad y están próximos, si no se hacen las reformas profundas que requiere el sistema político, a que puedan desaparecer y dar lugar, no se sabe a qué, en el sistema político dominicano. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. Volvemos en breve.